Muchas gracias, realmente es un gusto para mí estar compartiendo el día de hoy con ustedes, sobre todo ver caras, ¿verdad? Y no estar uno hablando solo enfrente de una computadora. Entonces, qué gusto estar acá y qué gusto compartir con un panel de expertos a los cuales pues admiro mucho. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las guías de práctica clínica que el doctor Adrián pues recalcó que es muy importante tomarlas como base para cada una de las conductas terapéuticas que nosotros vayamos a seguir. Ok. Sabemos de la importancia que tiene la atención nutricional en todo lo que es la etapa perioperatoria. La nutrición está ligada a una disminución de la morbimortalidad y el riesgo de complicaciones infecciosas. También tenemos los beneficios no nutricionales que muchas veces no tomamos en consideración, sobre todo cuando vamos a alimentar al paciente desde el punto de vista enteral, que tiene que ver con el mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal y atenuación de la respuesta metabólica al estrés, así como el control de la glicemia. Y el hecho de que al dar una buena nutrición, con un buen aporte proteico, podemos minimizar la pérdida de masa muscular. Sabemos que los pacientes desnutridos tienen costos hospitalarios un 73% más altos y que los pacientes desnutridos tienen 1.9 veces estancias hospitalarias más largas, sobre todo en el hospital, y que tienen 2.2 veces más probabilidades de ser ingresados por infecciones. También sabemos que dentro de las consecuencias de la malnutrición tenemos que hay un aumento en la morbilidad, un deterioro en la inmunocompetencia y una dificultad en la cicatrización. Algo muy importante es esa disminución de la funcionalidad y de la masa muscular, porque muchas veces los pacientes no son capaces incluso de llevarse la cuchara a la boca para poder alimentarse. Hay pérdida de proteínas plasmáticas y hay riesgo de ingresos a los 30 días después del egreso del hospital. Y lo más importante, el paciente que se deteriora nutricionalmente, sobre todo en el intrahospitalario, a largo plazo, si no hay un seguimiento y una recuperación, va a tener una muy mala calidad de vida. Entonces, en general, los pacientes hospitalizados van a aumentar el riesgo de morbimortalidad, los costos hospitalarios, obviamente, ¿verdad? Y pues el paciente va a tener una peor calidad de vida. Este es un estudio a nivel latinoamericano que determinó el riesgo nutricional en las distintas áreas hospitalarias. Y se pudo notar que el 27% de los, casi el 28% de los pacientes ingresados en los servicios de cirugía tenían riesgo nutricional. Y cuando hablamos de cuidados intensivos, tenían pues también aumentado su riesgo nutricional en un 70%. Este estudio lo realizamos en el Hospital Militar en el 2017, donde utilizamos una herramienta propuesta por la Asociación Británica de Nutrición Enteral y Parenteral y se vio la incidencia de malnutrición en los servicios de cirugía. Tuvimos un porcentaje de riesgo nutricional de 37%. Y algo que llama mucho la atención es, solo permítanme, ¿me están moviendo? Se me aparece y se me mueve. Okay. Y algo que llamó mucho la atención fue que dentro de los pacientes que estaban en riesgo nutricional teníamos pacientes que iban a ser ingresados a procedimientos quirúrgicos debido a cáncer de tipo gastrointestinal, y estos pacientes específicamente tenían un 84% de riesgo nutricional. Se va atrasada. Y entonces de ahí se me adelanta. ¿Será que me lo puede pasar usted mejor o no? Ahí, mejor, gracias. Pues ahí podemos ver el 84% de riesgo nutricional en este grupo de pacientes. La siguiente, por favor. Y este estudio lo realizamos en el Hospital Militar en el 2014, donde podemos ver que el 34.5% de los pacientes ingresados vía emergencia tenían riesgo nutricional. Y que de ese grupo de pacientes, el 14% calificaban para la aplicación de la herramienta NRS, que es la que las guías de práctica clínica nos dicen que en base a la evidencia es la que está validada para pacientes quirúrgicos.
estos pacientes que aplicaban para la herramienta no necesariamente se encontraban en riesgo nutricional, sin embargo debemos considerar que era un estado de vulnerabilidad y el paciente iba a ser ingresado a sala y obviamente esto podría empeorar su condición nutricional. ¿Bien? Y que el 14% de los pacientes ya se encontraban en riesgo nutricional y no habían sido intervenidos quirúrgicamente. O sea que es muy probable que si no se le daba el abordaje adecuado al paciente, pues se desnutriera en el intrahospitalario. También llama la atención que dentro de este grupo de pacientes, la mayoría eran adultos mayores y de los adultos mayores aproximadamente el 17% ya se encontraban en deterioro nutricional en base a índice de masa corporal. Y del total de pacientes podemos hablar que el 27% ya tenían un índice de masa corporal menor de 22. ¿Bien? En base a lo que nos presentó el doctor Adrián, entonces aquí vamos a recalcar el papel tan importante de la nutrición en todo lo que se refiere al protocolo ERAS. Y tenemos que en la preadmisión a la cirugía, en la prehabilitación, es sumamente importante la terapia nutricional, sobre todo si el paciente está deteriorado nutricionalmente o está en riesgo de desnutrición. Y que durante el periodo preoperatorio hay que considerar que se debe evitar los largos periodos nada por vía oral y considerar la bebida alta en carbohidratos al 12.5% por lo menos 2 a 4 horas antes de la cirugía. También que durante el postoperatorio es sumamente importante la movilización del paciente y el iniciar tempranamente la nutrición. Obviamente pues tenemos que considerar que hay un buen balance de líquidos para no recalcarlo y si no se puede iniciar la alimentación oral, pues ya ir considerando otro tipo de terapia nutricional como lo es la alimentación por sonda o la alimentación parenteral, o incluso tener muy presente que cuando no se puede llegar al 50% de los requerimientos vía oral o enteral, ya podemos utilizar la nutrición parenteral suplementaria. Debemos de recordar que hay ciertos factores de riesgo de complicaciones que incluyen malnutrición, procedimientos quirúrgicos mayores, cáncer, inmunosupresión, y que todo esto va a aumentar los días de estancia hospitalaria, va a retrasar el tratamiento, va a empeorar la prognosis del paciente y obviamente va a aumentar los costos y va a disminuir la calidad de vida. Por eso es tan importante utilizar protocolos como el protocolo ERAS, considerar la nutrición perioperatoria y considerar cuando los pacientes sean candidatos la utilización de inmunonutrición y obviamente la cirugía mínimamente invasiva. Todo esto va a dar o conferir un papel protector. La prehabilitación va a incluir pues preparar al paciente para el insulto quirúrgico y todo esto se debe realizar en equipo, tomando como base las palabras del doctor Adrián. Debemos trabajar en equipo y entre todos educar al paciente y sobre todo ofrecer las guías de control glicémico, monitorear el estado nutricional y pues estimular el que el paciente haga ejercicio. Y debemos de recordar que el mantenimiento de la masa muscular es fundamental. Bien. La siguiente. Y aquí tenemos unas revisiones y metaanálisis donde nos habla de la importancia de las intervenciones de prehabilitación en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Y dentro de esas, de lo que tenemos que hacer de prehabilitación es el ejercicio, la nutrición, ¿verdad? Y sobre todo ese monitoreo y la educación que le tenemos que dar al paciente. Y dentro de lo que se encontró después de valorar todos estos estudios fue que sí hay beneficios en lo que son la disminución de complicaciones postoperatorias, la disminución de la morbimortalidad y sobre todo readmisiones hospitalarias a los 30 días. En cuanto al ayuno preoperatorio, pues las guías nos dicen que es realmente innecesario en los pacientes, a menos que exista riesgo de aspiración, y generalmente los pacientes pueden consumir líquidos claros 2 horas antes de la anestesia y sólidos hasta 6 horas antes. Y también muy importante para reducir ese disconfort respiratorio, considerar esa bebida alta en carbohidratos que va a disminuir la estancia hospitalaria y va a impactar en que se evite la resistencia a la insulina, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores. La siguiente. Y aquí tenemos pues la evidencia en base a las guías de práctica clínica de ayuno preoperatorio que nos dice, la siguiente, que se deben dar líquidos claros 2 a 4 horas antes de los procedimientos selectivos
que requieran anestesia general, regional o sedación. La siguiente. Y esta revisión de Cochrane nos habla de que no existe evidencia para sugerir que el consumo de líquidos resulte en aumento de riesgo de aspiración y que comparada y que pues no se ha visto realmente regurgitación o morbilidad relacionada comparada con el NADPO desde medianoche. Y también este metaanálisis nos habla sobre la importancia del uso de los carbohidratos preoperatorios en pacientes que van a ser sometidos a cirugía abdominal y que esto puede estar asociado a una menor estancia hospitalaria y atenuación de la resistencia a la insulina. La siguiente. Y aquí podemos valorar cada una de las etapas del proceso quirúrgico, desde el preoperatorio, donde es muy importante evitar esos largos periodos NADPO, dar una hidratación adecuada y permitir el consumo de líquidos por lo menos 2 horas antes de la cirugía y reponer los líquidos en aquellos pacientes que tienen pérdidas pues bastante marcadas de líquidos, como el caso de fístulas. En el intraoperatorio pues es muy importante considerar ese balance de líquidos y en el postoperatorio tratar de iniciar lo más pronto posible la alimentación oral y si definitivamente no es posible ya ir considerando terapia nutricional especializada como alimentación por sonda o nutrición parenteral o incluso nutrición mixta. La siguiente. ¿Y a qué nos referimos con detección de riesgo nutricional? Debemos tener ciertas características para poder evaluar esa detección de riesgo y dentro de estas características tenemos que valorar cuál es la condición actual del paciente, está dada por el índice de masa corporal. Si es estable la condición, dada por el porcentaje de pérdida de peso en el tiempo, si puede empeorar la condición dada por la disminución de la ingesta y si el proceso de la enfermedad puede empeorar, es dado por el riesgo por edad y por la condición clínica por la que esté cursando el paciente. La siguiente. Y esta es la herramienta que sugieren las guías de práctica clínica para utilizar en pacientes quirúrgicos y detectar riesgo nutricional. Consta de 2 fases, una fase inicial que si dice que sí a alguna de las preguntas se debe pasar a la segunda fase que valora estado nutricional y severidad de la enfermedad y el paciente que tenga mayor de 70 años se gana 1 punto. Los pacientes que estén con un punteo arriba de 3 requieren ser referidos a nutrición para que se les realice una valoración objetiva y se determine qué tipo de terapia es la que requiere. La siguiente. Este es el link para los que tengan MedCalc que pueden acceder en sus celulares, tablets, ver ahí les sea más fácil utilizarla. La siguiente. ¿Cuándo realizar esa detección de riesgo nutricional? Idealmente se debe realizar en todos los pacientes, pero aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor y que tengan una ingesta inadecuada por más de 14 días, estos pacientes se les debe poner especial atención porque recordemos que esto se va a asociar con mayor mortalidad. También aquellos pacientes con cáncer sometidos a cirugía, y ya sabemos que la desnutrición es un factor independiente de riesgo de complicaciones, mortalidad, estancia hospitalaria y costos. La siguiente. Y este es un estudio en el que se evalúa la sarcopenia como predictor de riesgo de complicaciones postoperatorias de cirugía por cáncer gastrointestinal. Y se vio que esta se asocia con un aumento de riesgo de complicaciones y se recomienda combinar la evaluación de la masa muscular y de la función muscular para aumentar un valor pronóstico y exactitud y valorar el riesgo preoperatorio. Entonces sí se puede considerar que la sarcopenia es un fuerte predictor de complicaciones postoperatorias. La siguiente. Y este otro estudio nos mostró la siguiente, que los pacientes con pérdida de peso mayor al 10% tienen un riesgo independiente de complicaciones, especialmente complicaciones infecciosas, y que hay ciertas variables nutricionales como el sitio del tumor, la edad y la albúmina que están asociadas a ocurrencia de estas complicaciones. La siguiente. Y la siguiente. Y para el diagnóstico de malnutrición, una vez el paciente ha sido referido porque se ha detectado que está en riesgo, tenemos ciertas alternativas como la primera, que son los criterios GLIM, que es una fase intermedia entre la detección de riesgo nutricional y la valoración objetiva que como nutricionistas realizamos, y es muy fácil, sobre todo para los médicos, determinar si existe un criterio fenotípico y uno etiológico. Con uno y uno ya se puede determinar que el paciente está en malnutrición y el diagnóstico de severidad se va a dar en base a los criterios fenotípicos. Si el paciente realmente se considera en malnutrición, sí es importante esa evaluación profunda por nutrición, donde se les va a realizar una evaluación muchísimo más extensa y objetiva.
Y dentro de esta evaluación, pues aparte de la valoración bioquímica y dietética, se deben considerar otros parámetros como lo es el estado inflamatorio, la tolerancia al ejercicio, todo lo que es medición de composición corporal y fuerza muscular. Y sí se recomienda retrasar las cirugías, sobre todo si es selectiva, en aquellos pacientes con hemoglobina glicosilada mayor de 7.5, aquellos pacientes que están en extremos de peso, muy obesos o muy deteriorados, y esto con el objeto de mejorar el estado nutricional. La siguiente. Aquellos pacientes severamente desnutridos, sí se recomienda que, si es posible y si no es de urgencia, la cirugía sea pospuesta, y también en pacientes que han perdido del 10 al 15% del peso en 6 meses o que tienen un índice de masa corporal menor de 18.5 o una albúmina sérica menor de 3, tomando en cuenta que la albúmina no es un parámetro nutricional, pero sí de un parámetro de muy mal pronóstico en pacientes quirúrgicos y en muchos otros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia nutricional? Pues proveer un aporte energético y proteico para que se favorezca la cicatrización y evitar pérdida de masa muscular, modular la inflamación y la respuesta inmune, optimizando la glicemia, atenuando la respuesta hipermetabólica y proveyendo micro y macronutrientes para optimizar la cicatrización y la recuperación. La siguiente. Aquí es muy importante que se inicie la alimentación oral lo más pronto posible, líquidos claros en las próximas horas de las cirugías, pero no debemos nunca dejar al paciente con líquidos claros, y la ingesta oral debe ser individualizada de acuerdo a tolerancia y tipo de cirugía. Entonces, por eso es muy importante que al paciente se le esté monitorizando en cuanto a cuánto está consumiendo de lo que se le está dando de la dieta. La siguiente. Aquellos pacientes que están en malnutrición o riesgo nutricional, sí es indicada la terapia nutricional perioperatoria, y sobre todo si consideramos que el paciente no está consumiendo ni el 50% del requerimiento, entonces sí se le debe de dar suplementación oral o por sonda. Preoperatoriamente la suplementación oral debe ser dada a aquellos pacientes en riesgo como malnutridos, pacientes con cáncer o que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico de alto riesgo. Y también hay que considerar grupos especiales como adultos mayores, sarcopénicos o pacientes que van a ser trasplantados. Siguiente. Y aquí este estudio nos habla del efecto de la suplementación perioperatoria y cómo influye en las complicaciones postoperatorias. Entonces, se vio que la optimización de la terapia nutricional disminuye el riesgo de complicaciones infecciosas y no infecciosas y disminuye el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con cirugía por cáncer gastrointestinal. La siguiente. La siguiente. Y aquí pues también es un resumen de estudios donde se mira los efectos de una nutrición temprana versus tardía en este grupo de pacientes. Estamos hablando de 24 a 48 horas, y se vio el efecto en disminuir las infecciones, estancias hospitalarias, mortalidad e incluso morbilidad en muchos de los pacientes. La siguiente. Y estos son los pacientes que pueden ser candidatos a nutrición enteral temprana. La siguiente. En lo que se refiere a nutrición parenteral, esta debe de ser progresiva y debe iniciarse en caso de contraindicación de nutrición enteral o en aquellos pacientes que no logremos alcanzar tolerancia por medio de nutrición enteral. Entonces, siempre debemos de considerar la nutrición parenteral suplementaria como una alternativa, utilizando los beneficios nutricionales por un lado de la nutrición enteral, pero evitar que se desnutra aún más el paciente utilizando la nutrición parenteral suplementaria. En el preoperatorio está indicada en pacientes severamente desnutridos que no pueden o no toleran ser alimentados oral o enteralmente, y no se recomienda dar en un tiempo menor de 5 a 7 días porque realmente no se va a ver el efecto. En el postoperatorio, en aquellos pacientes que está contraindicada o no está bien tolerada la nutrición enteral, o en aquellos que no van a poder ser alimentados por un periodo mayor de 7 días por vía oral y enteral, y en aquellos pacientes que a pesar de estar utilizando la vía enteral no logran llegar a la tolerancia del 50%. Estas son las metas nutricionales sugeridas, tomando como base que el gold standard es la calorimetría indirecta, pero sabemos que en nuestros países, en la mayoría de hospitales no existe eso, entonces podemos utilizar fórmulas de estimación, kilocalorías por kilo, siempre pues dando un buen aporte proteico y todos los micronutrientes, y considerar el uso de inmunonutrientes. La siguiente. Y ahí es donde viene la importancia de la inmunomodulación. Estos productos incluyen ácidos grasos omega 3, incluyen arginina, nucleótidos, antioxidantes y probióticos,
Y dentro de los beneficios es que mejoran la estabilidad de la membrana celular, la integridad de la mucosa intestinal, hay aumento de las respuestas inmunológicas y atenuación de la respuesta inflamatoria al estrés y mejora el flujo sanguíneo de los tejidos pobremente vascularizados. Sí se ha visto que comparado con la nutrición enteral estándar, pues disminuye complicaciones y estancia hospitalaria. Ya voy a terminar. Estancia hospitalaria. Y la terapia médica nutricional pues se ha visto que es más efectiva, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías del tracto gastrointestinal. Sí se ha visto el efecto del utilizar inmunonutrición. También se recomienda el uso de probióticos en aquellos pacientes que van a recibir antibióticos. La siguiente. Y pues las guías de práctica clínica nos dicen que los suplementos nutricionales ricos en inmunonutrientes pueden utilizarse de 5 a 7 días en el preoperatorio y se recomienda utilizar estas fórmulas en pacientes malnutridos que van a ser intervenidos por cirugías mayor de cáncer. La siguiente. Y aquí están los resultados de las distintas revisiones y metaanálisis que nos dicen que los pacientes que más se benefician de la inmunonutrición son pacientes de cáncer gastrointestinal tanto superior como inferior. La siguiente. Y este otro estudio nos habla de que la inmunonutrición disminuye la morbilidad y estancia hospitalaria y puede ser recomendado su uso rutinario y tiene una buena costo-efectividad que favorece la inmunonutrición. La siguiente. Y también que debe ser considerada en todos los pacientes de alto riesgo, sobre todo en 5 días previos a la cirugía. Siguiente. Ya para terminar, este es el resumen de las terapias que están consideradas para utilizar en el paciente quirúrgico, tomando como base que si el paciente es candidato para inmunonutrición, entonces debe tener todos los nutrientes condicionalmente esenciales como omega 3, arginina, glutamina, nucleótidos. En la prehabilitación, aparte de la terapia multimodal que se ha hecho tanto énfasis desde las primeras pláticas, pues ya se debe considerar la suplementación si el paciente tiene algún tipo de deterioro nutricional o está en riesgo o va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo. También cuando hablamos de la preservación de la masa muscular, sí debemos considerar, aparte de ácidos grasos omega 3, aminoácidos de cadena ramificada, leucina y el beta-hidroximetilbutirato. Y obviamente ese seguimiento que se debe dar una vez el paciente ha ingresado al hospital es sumamente importante porque muchas veces perdemos a los pacientes y no sabemos realmente si se deterioraron o no, y de ahí vienen los reingresos hospitalarios. Ya para concluir, tenemos que el estado nutricional es un aspecto crítico en la condición del paciente que debe ser considerado y optimizado en el periodo perioperatorio, que el paciente quirúrgico está en riesgo de malnutrición, por lo que debe iniciarse la terapia nutricional lo más pronto posible, tomando en cuenta las guías ERAS, que la terapia nutricional es útil durante la fase inflamatoria y metabólica y que mejora la evolución del paciente, que la nutrición enteral versus parenteral y enteral temprana versus tardía reducen riesgos de complicaciones, sobre todo infecciosas, y que tanto las fórmulas inmunomoduladoras como poliméricas e hiperproteicas pueden ser útiles dependiendo de la condición del paciente, y ahí es donde viene la individualización que debemos de tener con cada paciente. Ya para terminar, pues viene el anuncio, igual que el doctor, del 19 al 23 de septiembre se va a realizar la semana de concientización de la malnutrición de la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. El lema de este año es: la nutrición es un derecho de los pacientes. Invitamos a todas las asociaciones a unirse a esta iniciativa. De Guatemala ya se unieron varias instituciones, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad Rafael Andívar, está por unirse la Universidad de San Carlos, el Centro Médico Militar y el Hospital Roosevelt se unieron, y la Asociación de Nutrición Clínica y Metabolismo de Guatemala. Se unieron todos como embajadores de esta semana ante la Asociación Americana. La siguiente. Pues esto es para que puedan tener acceso a todas las actividades educativas de manera complementaria y sobre todo diseminar la información, que es lo más importante para crear conciencia sobre la malnutrición hospitalaria. Este es mi correo por si están interesados y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.